Avanzamos sobre el tema Malvinas, avanzamos sobre lo que hablábamos hace algunos minutos en relación a la realización de ejercicios militares que se van a concretar en las próximas horas en Malvinas. Ahora saludando a Mariano Iannacone, allí en la provincia de Córdoba, como siempre nuestro colega especialista, entre otras cuestiones, en el tema Malvinas, va a dar obviamente su opinión. ¿Cómo te va, Mariano? Un gusto saludarte, bienvenido. Hola Marcelo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el cordial recibimiento como siempre y el agradecimiento por supuesto por este nuevo contacto a vos y a toda tu producción. Bueno, ¿qué opinas, Mariano, de esto que se está anunciando incluso ya en las próximas horas? Se habla del día de mañana, el lanzamiento de misiles y de ejercicios militares en Malvinas. Bueno, antes que nada, Marcelo, te tengo que decir que es bueno que nos hayan avisado en principio de las maniobras. De esta manera, con esta introducción, que puede sonar de alguna manera extraña, te quiero decir antes que nada que me parece que no hay que dramatizar alrededor del tema. Si uno lo lleva al plano político, hacia un bando o hacia el otro, o hacia un ideal o hacia otro, léase hacia un partido o hacia otro, hay que darle un enfoque. Si uno se refiere al tema desde el punto de vista del sentido común, antes que nada, que es el que más me interesaría tratar, o desde el que me gustaría en este caso opinar, estamos hablando de un Estado que le ganó una guerra a otro Estado, y que más allá de los derechos que tengamos los argentinos, hablando del derecho internacional sobre la soberanía de las islas, el sentido común indica que ese Estado va a resguardar hasta que piense distinto o se encamine en otra dirección, va a resguardar lo conquistado, lo ganado, y las maniobras y los ejercicios que he estado investigando un poquito se hacen habitualmente 2 veces por año en las islas. Este tipo de ejercicios navales y terrestres tienen que ver absolutamente con la defensa, digamos, de lo que ellos consideran que deben resguardar. Exactamente lo mismo haríamos nosotros, o de hecho lo hacen nuestras Fuerzas Armadas sobre nuestro territorio, o digamos, la totalidad del territorio argentino que no está ocupado por ellos, y me refiero aquí solamente a las Islas Malvinas, digamos, bueno, espacios circundantes marítimos y Sandwich y las Islas Georgias también, ¿no? Uh-huh. Entonces, por otro lado, lo que he visto, lo que he leído un poquito todos estos días, me preocupa en el sentido de qué información llega a la gente, porque hablar de misiles es una cosa que suena muy dramático. Leí por ahí en un foro que una persona dijo, tenemos que verlo como una provocación porque equivale a lo que hizo. Retomamos el contacto con Mariano y nos quedamos ahí en el corte en relación a lo que vos decías de esto de que bueno, digamos, este tipo de ejercicios se hacen 2 veces al año, y cuando hablabas de misiles, ahí hacías una explicación de lo que habías leído en un foro. Exacto, Marcelo. Simplemente había leído en un foro que un lector de una publicación online decía, esto es equivalente o puede ser equivalente a la provocación de la ex Unión Soviética a Estados Unidos cuando sucedió la crisis de los misiles en Cuba. En esa época era de misiles nucleares. Uh-huh. Estamos hablando de 2 cosas absolutamente diferentes, distintas, en dimensiones y escalas totalmente diferentes. Quiero comentar sin que tenga la evidencia sobre esto, porque en definitiva pensemos que se trata de ejercicios militares y que son ultra secretos, y más tratándose de un Estado como el británico, pero que ellos han comunicado que básicamente, de parte del Ministerio de Defensa de ellos, los misiles son los del sistema de defensa antiaérea Rapier, que es una tecnología, la última evolución de la que se utilizó durante la guerra en el 82, con la que intentaron derribar los aviones que pudieran en las horas más dramáticas de la aviación, de los ataques de la aviación argentina, de la Fuerza Aérea, estoy hablando concretamente en la bahía de San Carlos, evitando ya el desembarco de las tropas británicas.
lógicamente es la última evolución, ¿no es cierto?, de ese sistema de misiles que actualmente lo sigue usando la Artillería de Defensa de corto alcance. ¿A qué nos referimos con corto alcance? 8 kilómetros, 200 metros. El ejercicio consiste en que a un señuelo, a un avión de control remoto, le disparan con los misiles. El avión de control remoto vendría a ser un probable ataque enemigo de aviación, que puede ser incluso de un aparato no tripulado, no solamente un avión, digamos, de combate. Por otro lado, el sistema de misiles Sea-Wolf, que se disparan desde los barcos, que son de tipo misiles mar-aire, que también son de defensa aérea, para asegurar la cobertura aérea de la Armada, digamos, de la flota, y que también son de corto alcance. Es decir, no tiene nada que ver hablar de misiles y asociarlos con la palabra nucleares, o que se están instalando. Aparte, digamos, no podemos engañarnos en lo que querramos imaginar a favor de un nacionalismo que no lo podamos fundamentar con toda la dignidad que tenemos como argentinos, y que no nos hace falta fabular para saber que las Islas Malvinas por derecho internacional son nuestras. No podemos pensar que un país que nos ganó una guerra no realice maniobras habitualmente, siendo una de las principales potencias del mundo, y que van a mantener hasta que su gobierno lo decida, una fortaleza militar, y una fortaleza militar que no se va a descuidar como se descuidó para el 82, cuando Argentina decidió, mediante su operación de recuperación, que a nosotros, por supuesto, nos dignificó en el mundo, pero que para ellos significó haberse descuidado. Por eso sucedió la recuperación de las islas, al menos hasta el 14 de junio del 82, cuando fue la rendición, ¿no? Entonces, ellos no se pueden permitir otro 2 de abril. No sé si se entiende esto. Sí, está clarísimo. Está claro, y aparte lo pongo en el contexto que hablábamos hace algunos minutos, ¿no? ¿Qué importancia tiene el conflicto Malvinas a nivel internacional? Para nosotros, por supuesto, que es nuestra batalla más importante, es nuestra guerra, es nuestro homenaje permanente a nuestros veteranos, pero más aún como es el Reino Unido, que se caracterizó a lo largo de su vida por ser un país invasor, por algo aquello de piratas, naturalmente esto lo desarrollan con una forma absolutamente normal, y lamentablemente y siempre marcando aquello que las Malvinas son argentinas, y no solo como un eslogan, sino como un sentimiento. Mientras esto no cambie, mientras el mundo y el país decida que siga siendo usurpada por los ingleses, van a seguir perteneciendo, digamos, a ellos, más allá de que estén ocupando nuestro territorio original, ¿no? Exactamente, Marcelo. Van a seguir haciendo maniobras. Su base militar de Montplissan va a seguir teniendo más habitantes que los mismos habitantes de las Islas Malvinas. Van a tratar de que, te insisto, de que no suceda lo que sucedió el 2 de abril de 1982. Nosotros podemos, como argentinos, y si nos ponemos alguna bandera política y con algún fanatismo que no sea justificable, podemos pensar cualquier cosa y podemos decir cualquier cosa al respecto. Todas las opiniones son valorables siempre y cuando exista un fundamento, ¿no es cierto?, alrededor de esto. Y desde los medios de comunicación estoy seguro de que compartís que tenemos que ser sumamente responsables en el sentido de decir, hay que informar, o sea, no desinformar. Si yo uso la palabra misil, en principio el organismo que dio a conocer el comunicado no explicó sobre qué tipo de misil se usaba en las maniobras, que es una palabra que, por supuesto, a cualquier persona le genera de alguna manera dramatismo, porque no es lo mismo decir van a utilizar armas automáticas que usar la palabra misil, que misil suena a Tercera Guerra Mundial, ¿viste? Totalmente. Bueno, pero ahí hay un dato que vos aportás que es muy interesante, que la distancia de ese misil no puede recorrer o no recorrerá más de 8 kilómetros, digamos. Esto pero es que además, Marcelo, Gran Bretaña, de lo que también se cuidó durante la guerra del 82, entre comillas se cuidó, ¿no? Pero en definitiva fue así, es de no generar digamos, una opinión internacional contraria a ellos mismos.
¿te imaginas qué ganaría hoy Gran Bretaña en generar un hecho que se les vuelva en contra en la comunidad internacional? O sea, absolutamente nada. Y te digo por último, Marcelo, si te parece, dentro del espacio de que disponemos, que el acercamiento del que se habla entre los dos gobiernos, entre el británico y el argentino, la apertura de posibilidades, todo potencial, de volver a tener esta explotación comercial conjunta, y bueno, y que también se habló dentro de los puntos del acuerdo sobre lo que se refirieron los medios desde el gobierno nacional, que incluía el restablecimiento de vuelos al continente, y también la cuestión de la identificación de las 123 tumbas que pertenecen con esa leyenda, soldado argentino solo conocido por Dios en las islas, a través de la intervención de la Cruz Roja. ¿Qué creímos? Creímos que por eso que podía firmarse, o que por ese acercamiento, entonces iban a retirar todo lo que tuviera que ver con Fuerzas Armadas de las islas. O sea, ¿qué creemos? Que porque puedan acercarse de esa manera a la Argentina, fundamentalmente por intereses comerciales, ¿no? Es el acercamiento. Por eso totalmente. Bueno, habla. Y eso lo hablamos en el último contacto. Las tropas. Claro, donde tenemos que ser muy ingenuos si pensamos eso. No, claro. ¿No se van a seguir haciendo maniobras por ese ejercicio, por ese acercamiento? No, totalmente. Y lo que decíamos también en el último contacto, ¿no? La utilización no solamente mediática, sino política. Los políticos se suben al carro del conflicto de Malvinas, lo han hecho todos los expresidentes, y hasta me animo a decir que lo que planteó Macri también en el último encuentro de Naciones Unidas fue en este sentido, digamos, ponerse las Malvinas en sus espaldas como para marcar que es un tema que digamos, no sé si vamos a recuperarlas definitivamente, pero que da a entender precisamente ese posicionamiento de recuperar las Malvinas siempre por la vía diplomática. A mí me parece que las Malvinas las recuperás por las vías diplomáticas a partir de que Inglaterra no las quiera tener más, si no me parece que es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Además, dice que Susana Malcorra se ha referido a que esto de alguna manera le produce una cierta desilusión el hecho de que se hagan maniobras, porque se suponía que se dejaba de lado la hipótesis de conflicto, pero la hipótesis de conflicto armado no se deja de lado. Claro. Es decir, se deja de lado ninguna nación le va a decir a la otra, le va a avisar con tiempo que va a hacer un movimiento militar de recuperación o de invasión, según se ha visto de qué lado, ¿no es cierto? Sí, anticipadamente, obviamente. Pero por supuesto, el conflicto existe alrededor, no existe el conflicto armado, pero existe el conflicto alrededor de la soberanía, y existe el reclamo argentino ante Naciones Unidas, y es legal nuestro reclamo y tiene muchísimo fundamento histórico, si no tampoco nos acompañaría Naciones Unidas en eso, pero como te digo, no podemos ser tan ingenuos de pensar que entonces Gran Bretaña va a retirar sus tropas de las Islas Malvinas, y las Islas Malvinas van a pasar a ser, no sé, un anexo del Vaticano, ¿entendés? Exactamente, tal cual. Bueno, Mariano, como siempre un gusto, vamos a retomar el contacto, es un tema que a nosotros de alguna manera nos interesa seguirlo más allá del 2 de abril, como algunos de nuestros veteranos aquí en Lomas, y también recuerdo en algún antiguo contacto que manteníamos con Lautaro Jiménez Corbalán, decía que para la cuestión Malvinas hay temporada baja y temporada alta cuando estamos cerca del 2 de abril y temporada baja cuando estamos lejos, como que le damos más importancia y después nos olvidamos. Acá la idea es que permanentemente este tema esté presente, más allá de esta cuestión de absoluta actualidad. Así que, como siempre, Mariano, vamos a restablecer el contacto contigo, que desde tu labor, desde la prensa, siempre tomás contacto con los veteranos en aquella zona de nuestra querida zona central de la Argentina, como es Córdoba y también alrededores. Les agradezco muchísimo a ustedes, como siempre, Marcelo, y por supuesto estamos para volver a comunicarnos en cualquier momento.